Con grande aprecio, saludamos a quienes se integran al ámbito laboral en una sociedad llena de retos tras acreditar algunos de los programas educativos que integran el área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana. Necesitamos que la educación superior, a partir de proyectos de inmersión vivencial, colaborativa e interdisciplinaria, proponga a los estudiantes participar activamente en su formación profesional, lo cual no solo implica la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les permitan un aprendizaje crítico y autónomo para resolver retos reales de su entorno. Consideremos que la visión humanista fomenta la formación interdisciplinaria centrada en el ser humano. Ningún favor se hace al proceso educativo si se entiende el progreso en los términos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que subordina la educación a la obtención máxima de ganancias con la menor inversión posible. Eso a lo que Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, llama la mercantilización de los procesos educativos. Detrás de tales políticas se encuentra el objetivo de moldear ciudadanos y trabajadores incapaces de pensar críticamente, aunque expertos en trabajos tecnificados adaptados al consumismo deshumanizado y utilitarista, donde la dignidad y el valor de la persona han sido reducidos a la mera utilidad. Desconocer el papel de las humanidades en la formación profesional es eliminar el patrimonio cultural, el pensamiento religioso, las éticas y otros saberes prácticos que consecuentemente convertirán los centros de estudios superiores en instituciones dedicadas a impartir conocimientos, pero con un saber muy pobre o casi nulo. En el caso de la responsabilidad social que está en la raíz del compromiso como universidad pública que caracteriza a la Universidad Veracruzana, las humanidades ocupan por fortuna un lugar señero en la construcción de sus saberes desde los orígenes de la institución hace más de 70 años. Nos complace hacer del conocimiento de ustedes que la matrícula de licenciatura en el área de humanidades, con presencia en todas las regiones universitarias, es atendida en programas educativos de calidad, reconocida no solo por nosotros, sino por organismos evaluadores externos. Así, quienes egresan de programas certificados por su calidad pueden competir con ventaja en el mundo laboral. Pues de ello nos ocupamos en la Universidad Veracruzana en consonancia absoluta con su lema: LIS de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz. Muchas gracias. Calidad por parte del papel de la licenciatura en lengua inglesa y lengua francesa, la acreditación también de la licenciatura en enseñanza del inglés, así como la pertenencia de la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera en el padrón de la calidad del CONACYT. Es la directora de la Facultad de Idiomas, la maestra Carmen Báez Velázquez. Presentaré al director de la Facultad de Derecho, es el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialidad en Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal, especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Garantías Constitucionales de la Investigación y la Prueba en el Proceso Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, maestro en Economía con mención honorífica y doctor en Derecho por la UNAM, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Veracruzana, árbitro de revistas mexicanas y extranjeras, coordinador de obras colectivas y autor de obras individuales editadas por la UNAM, la Universidad Veracruzana y el Colegio Veracruz, con registro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por todas ellas. Profesor con la distinción del perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2004.
les dejo con ustedes también, les he hecho la presentación del doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho. Por último, presentaré a la doctora Maribel Domínguez Basurto. Ella es directora de la Facultad de Pedagogía, de la licenciatura en Pedagogía, y cuenta con estudios de licenciada en Pedagogía, con especialidad en docencia, maestría en tecnología educativa y doctora en educación. Es docente de tiempo completo en la universidad, en nuestra Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, y donde cuenta con 24 años de antigüedad. Además de ser también otra de su diversificación de funciones como docente de tiempo completo, de ser tutora, directora de tesis, y ha impartido clases en esta licenciatura, en la maestría y en doctorados. Tiene amplia experiencia en el área de didáctica, docencia, currículum, evaluación, investigación, y pertenece al cuerpo académico Educación y Trabajo V, cuerpo académico 377. Entre otras actividades profesionales que ha desarrollado la doctora Maribel Domínguez son instructora en el Diplomado en Competencias Docentes de Educación Media Superior que ofertó el Profordens y el Programa de Formación de Académicos de la Universidad Veracruzana. Ha sido y es evaluadora para la certificación de EMS ante la Núñez en el programa de Certidez, enlace entre la Universidad Veracruzana con el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, perteneciente a la Secretaría de Educación de Veracruz, así como especialista para colaborar en los cuerpos colegiados del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Actualmente es directora de la Facultad de Pedagogía Escolarizado Región Jalapa, y en esta facultad también se va a ofrecer en este periodo el desarrollo integral para personas con discapacidad, una nueva licenciatura. Para dar inicio a este conversatorio, les comentamos que tienen un máximo de 3 minutos para responder cada una de las 4 preguntas que se realizarán, es decir, un total de 12 minutos para las preguntas en cuestión. Iniciaremos primeramente con la Facultad de Antropología, continuaremos con la Facultad de Idiomas, posteriormente con la Facultad de Derecho, y terminaremos la ronda de preguntas con la Facultad de Pedagogía, y así consecutivamente. Voy a lanzar la primera pregunta y dice así: desde la perspectiva de cada disciplina, ¿qué son las humanidades? Dejo la palabra a la doctora María Antonia Aguilar. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta Universidad Veracruzana. Y bueno, para dar inicio al conversatorio, comentaré que, bueno, ¿qué son las humanidades desde nuestra perspectiva? En la antropología podemos considerar que pues es el conjunto de ciencias que se dedican al estudio del ser humano en sus aspectos culturales y sociales. Para el caso de antropología, pues tocamos aspectos tanto físicos como culturales, dependiendo de la rama de la antropología que se trate. Nosotros tenemos varias ramas dentro de la antropología, al igual que evidentemente en cualquiera de las otras carreras que se ofrecen. Para abarcar estos diferentes aspectos se pueden apoyar las humanidades de otras ciencias sociales, ¿sí? También de otras, de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. Aunque se trate de aspectos físicos, el principal objetivo aunque se tocan estos aspectos físicos, el principal objetivo de los estudios para la antropología, pues es la cultura, ¿no? Los aspectos culturales y cómo estos aspectos culturales permiten las interacciones entre los seres humanos. He de comentar que la antropología, como se mencionó anteriormente, tiene diferentes ramas. Tenemos para el caso de la Universidad Veracruzana 4 licenciaturas. Está la licenciatura en Antropología Social,
la licenciatura en antropología lingüística, la licenciatura en antropología histórica y la licenciatura en arqueología. Todas ellas son ramas de la antropología y por lo tanto allí podemos ver la aplicación la vinculación más bien de las ciencias, de las humanidades con otras ciencias, tanto naturales como exactas. Entonces, vemos, por ejemplo, que las humanidades son esenciales para el desarrollo de estos conocimientos. La cultura, el cómo se va, cómo podemos ir conociendo de diferentes procesos culturales a lo largo de la historia, en la época actual, cómo podemos vincular estas áreas de conocimiento para el beneficio de la sociedad, es justamente lo que nos permite darnos cuenta que las humanidades están vigentes y están presentes a todo lo largo del desarrollo de la humanidad y por supuesto que tienen la importancia necesaria para continuar allí. En el caso de la antropología, los aspectos culturales y sociales nos permiten acercarnos y apoyar, digamos, a lo que son los diferentes problemas, abordar diferentes problemas sociales, desde cuestiones educativas, cuestiones políticas, estudios de género, estudios del cuerpo, los aspectos físicos. También la antropología toca algunos aspectos, como pueden ser los estudios de la antropología física, que no tenemos esta especialidad ahora, pero que sabemos que influye. El poder conocer cada uno de los elementos que integran lo que es la cultura y por qué se dan y para qué se dan, es lo que nos permite como humanistas vincularnos con la sociedad. Eso es lo que podría yo decir por el momento. Muchas gracias, maestra María Antonia Aguilar. Les recordamos a los participantes que yo les voy a señalar con una tarjeta cuando ya se les vaya a ir terminando su tiempo para no poder abarcar. Les toca la participación a la maestra Carmen Báez Velázquez, directora de la Facultad de Idiomas, y le repetiré la pregunta. Desde la perspectiva de cada disciplina, ¿qué son las humanidades? Bueno, pues buen día. Doy un saludo muy cordial a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, en especial a los que ingresan a las diferentes facultades que conforman el área de humanidades. Bienvenidos y mucho éxito en sus estudios de licenciatura. Bueno, agradezco también la invitación a este conversatorio y saludo a mis colegas con mucho afecto. Desde la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje y uso de los idiomas, las humanidades son una vía para acercarnos a una cultura humana que supone la aceptación e interacción con diversas culturas, la valoración de la cultura propia y de otras culturas, así como el reconocimiento de la diversidad lingüística a partir de valores como la tolerancia, la ética y el respeto. Sin duda, a través de esta disciplina, vista como una disciplina de las humanidades, se puede acceder fácilmente a otras culturas y así conocer y entender el mundo desde una perspectiva más amplia, reflexiva y crítica. El enseñanza-aprendizaje de los idiomas es una ruta para acceder también a historias de otras culturas, de otras sociedades, y entonces sin duda es un área completamente humanista y al mismo tiempo interdisciplinaria, no solamente con otras disciplinas de la misma área de humanidades, sino de otras áreas como incluso la misma medicina, las matemáticas, etcétera. No se aparta de ninguna de estas otras disciplinas, ya que son un vehículo
importante en cuanto a la interacción y relación con otras sociedades y con otras culturas. Básicamente esa es la pertenencia, el porqué de la pertenencia de los idiomas en el área de las humanidades. Muchas gracias, maestra Carmen Báez Velázquez. Ahora toca la participación del doctor Alejandro de la Fuente, y le repetiría también la pregunta desde la perspectiva de cada disciplina: ¿qué son las humanidades? Muchas gracias, muy buen día. Me da mucho gusto saludar a los compañeros del panel del área de humanidades y sobre todo, bueno, pues formar parte de este equipo que le está dando la bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso a nuestra gran universidad. No puede haber humanidades sin humanos. Yo creo que el concepto se caracteriza porque nos permite utilizar esos elementos de análisis que nos son a nosotros propios. El raciocinio para lograr la crítica y el debate. ¿Crítica y debate de qué? De los fenómenos que en realidad nos interesan. Y desde el punto de vista del derecho, pues es el discurso de lo social con la perspectiva de la permisibilidad. ¿Qué permitimos? Conductas socialmente relevantes. El derecho se ha dicho que es un discurso que está para controlar a la sociedad, pero en realidad el derecho no solamente prohíbe, sino también nos da certeza acerca de lo que sí podemos llevar a cabo y que el Estado, que es aquel que encarna el poder, nos va a permitir hacerlo con toda libertad. Comprender el concepto de humanidades no solo radica en enseñanza de estas, sino es una cuestión práctica de las demostraciones del vivir diario. Lo podemos observar desde sus inicios hasta nuestros días. Y entonces podemos decir que las humanidades son la práctica de la ética como un juicio social y la moral como un principio personal. Las humanidades entonces no hay que entenderlas ni tratar de reducirlas a un conjunto de materias que tenemos que estudiar, sino son todos aquellos conocimientos que nos permiten interrogarnos por el sentido y el valor de todo aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana. Las humanidades entonces debemos entenderlo más como una práctica, como una aplicación inmediata de soluciones de corto plazo y de toma de decisiones para nuestra vida, que lo que buscamos en términos de los clásicos es ser feliz. Entonces las humanidades son aquella vía que nosotros encontramos para lograr la felicidad en nuestro entorno social. Y con eso lo dejaría en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Fuente, por esa participación. Y para cerrar esta ronda de preguntas, vamos a tener la participación de la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía. Y voy a leer la pregunta otra vez. Desde la perspectiva de cada disciplina, ¿qué son las humanidades? No se oye, maestra Maribel, su micrófono. Buenos días. En primer lugar, me uno a la felicitación para los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana. Estudiantes que que fueron afortunados precisamente en este ingreso por la demanda que tiene nuestra máxima casa de estudios. Bien, en cuanto a la pregunta, yo partiría de las humanidades, que aún así ya lo han señalado los compañeros que me antecedieron. Si las humanidades la vemos como ese conjunto de disciplinas relacionadas desde el ámbito social y que su objeto de estudio es el ser humano, con todo lo que esto implica, con los valores, con la ética, con lo demás, diría yo, ¿cómo se involucra la pedagogía en las humanidades? ¿O por qué la pedagogía entra en ese conjunto de disciplinas que incluyen las humanidades? Justamente voy a hablar de las dos carreras. En primer lugar, de la pedagogía porque estudia el hecho educativo, con todo lo que esto implica. Todas, absolutamente todas las carreras tienen que ver con la pedagogía. Hayas o no estudiado esa carrera. Todas
tienen que ver con uno de los elementos propios de la pedagogía, que es la didáctica, cuyo objeto de estudio es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, no hay carrera, licenciatura o estudios o nivel educativo que justamente el ser humano considere para ese proceso formal de su enseñanza, de la enseñanza y del aprendizaje. En el caso de la licenciatura en desarrollo integral para personas con discapacidad, se hace latente nuevamente el ser humano. Y es ahí donde se ve el punto central de la inclusión. Entonces, desde la perspectiva de las disciplinas que se trabajan o que se desarrollan en la Facultad de Pedagogía con las humanidades, en ese sentido abarcamos todo lo que es educación y una serie de principios y lineamientos que tienen que ver con inclusión. Gracias. Muchas gracias, doctora Maribel Domínguez Basurto. Con esto estamos dando el cierre de la participación a la respuesta de la primera pregunta, que llevaba por título desde la perspectiva de cada disciplina, que son las humanidades, y que los directores, el director y las directoras han dado respuesta desde el campo, el ámbito disciplinario de su licenciatura. La segunda pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados o de sus egresados? Vamos a continuar otra vez. Primero participa la directora de la Facultad de Antropología, después la directora de la Facultad de Idiomas, después el director de la Facultad de Derecho y cierra la directora de la Facultad de Pedagogía. Maestra María Antonia, le repito la pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados? Gracias, doctor Susano. Bien, para el caso de antropología, tenemos que principalmente la formación que se les da es para ingresar al campo de la investigación. Sin embargo, nuestros egresados y egresadas también están totalmente capacitados para trabajar en organismos internacionales, para, como decía la doctora Maribel, en la docencia, la parte que tiene que ver con toda el área de humanidades y ciencias sociales, también se puede participar allí. En instituciones de gobiernos y privadas, por supuesto, pueden trabajar en relaciones internacionales, en museos, en casas de cultura, en espacios de difusión cultural. Esto es muy importante. Justamente el perfil que se le da desde la antropología permite que se inserten sin mayor problema en espacios de difusión cultural, en organizaciones no gubernamentales o ONGs. También se pueden incorporar muchos de nuestros egresados en editoriales, por ejemplo, sobre todo del área de antropología social o de antropología lingüística. Tenemos ahí esa posibilidad. Así como en medios de comunicación, por ejemplo, y no descartamos la participación en gestiones administrativas en diferentes niveles de gobierno, ya sean municipales, estatales o a nivel nacional. La antropología en realidad nos permite una gama muy amplia. Por supuesto, la arqueología pues está más enfocada a la parte del patrimonio, sobre todo al patrimonio histórico y arqueológico, y bueno, principalmente en esta rama se van incorporando a las actividades que coordina el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, tenemos un campo laboral bastante amplio para nuestros egresados y egresadas. Muchas gracias, maestra María Antonia. Daré la palabra a la doctora Carmen Báez con la misma pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados? También hay que hacer mención que la Facultad de Idiomas cuenta con 3 licenciaturas: lengua inglesa, lengua francesa e enseñanza del inglés. Entonces, desde esa perspectiva, la doctora Carmen Báez nos dará respuesta a la pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados? Gracias.
Así es, efectivamente contamos con 3 programas de licenciatura que se diferencian por el idioma en el caso de la licenciatura en lengua inglesa y la licenciatura en lengua francesa, y la licenciatura en enseñanza del inglés ya se entiende que contamos con estudiantes que ya fungen como docentes de la enseñanza del inglés. Las 3 son muy afines en cuanto al campo laboral de los egresados. En los 3 casos pueden laborar en instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos. Pueden laborar en dependencias gubernamentales, ya sea en el área de docencia impartiendo cursos de idiomas, específicamente inglés o francés, al personal. Pueden también en estas dependencias gubernamentales desempeñarse en el área de traducción, de la interpretación. Pueden también laborar en el sector privado con las mismas características, en el área del turismo y la hotelería, específicamente sobre todo los egresados de la licenciatura en lengua inglesa y la licenciatura en lengua francesa presenciales, en medios de comunicación, en editoriales, sobre todo quienes se han desarrollado en el área de la literatura en lengua inglesa o lengua francesa, así como en relaciones internacionales, aduana, museos, entre otros. Entonces, básicamente es en las áreas en las que ellos pueden desempeñarse, desarrollarse y, como les comentaba, todas son, en el caso de las 3 licenciaturas, son bastante afines en cuanto al campo laboral. Muchas gracias, doctora maestra Carmen Báez Velázquez, directora de la Facultad de Idiomas. Hasta el momento nos están dando a conocer la directora de la Facultad de Antropología el campo de sus egresados de sus 4 licenciaturas. Igualmente nos hace la mención la maestra Carmen Báez, el campo profesional de sus egresados de sus 3 licenciaturas. Y ahora le daremos la palabra al doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho, con la misma pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados? Muchas gracias. La normatividad institucional reconoce como miembros de nuestra comunidad universitaria a los egresados. ¿Y por qué? Porque ellos son una fuente de retroalimentación, pero además una fuente muy importante, en tanto que nos permite a nosotros como universidad conocer dónde y cómo están ubicados todos nuestros alumnos o exalumnos, su rol social, económico, la forma en cómo están reflejando los valores adquiridos durante su formación académica y el impacto social que como institución estamos logrando. El egresado del programa educativo de Derecho debe conocer las instituciones que fundamentan el sistema jurídico mexicano. Deben ser capaces de comprender y aplicar principios, promover procesos y utilizar técnicas y herramientas jurídicas ante la problemática social, haciendo suyos los valores que orientan al derecho. Deben actuar de manera justa y respetuosa del orden público y de la paz social, y sobre todo siempre deben privilegiar la dignidad humana. Nuestro programa está diseñado para la formación de profesionistas que cuenten con los conocimientos indispensables para desempeñarse en los ámbitos gubernamentales, así como de la iniciativa privada, al contar con las bases de interpretación y aplicación de normatividad, ya sea nacional o internacional. Por tanto, creo que nuestra formación en el campo del derecho es una formación muy amplia. Podemos hacerlo en una institución no gubernamental, podemos hacerlo en el área gubernamental, podemos hacerlo en iniciativa privada. Por tanto, los elementos son los básicos: conocer el derecho, poderlo interpretar y finalmente aplicarlo con justicia. Gracias. Gracias, doctor de la Fuente, por su participación. Para cerrar la participación a esta pregunta, daremos la palabra a la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía, y repitiendo la pregunta: ¿cuál es el campo laboral de los egresados? Muchas gracias, maestro Susano. El campo laboral, en este caso me voy a centrar en el de pedagogía porque es donde tenemos egresados, es muy amplio. Entre esta amplitud
Está la docencia, la administración educativa, la orientación educativa, investigación educativa, el ámbito comunitario, las TIC, entre otras. Es importante destacar que tradicionalmente a la pedagogía se le ha confundido con ser docente y va más allá, no nada más. Sin embargo, sí ha sido ese campo tradicional la docencia para el pedagogo. Y si bien es cierto que nosotros no preparamos para ser docentes de una disciplina, no es menos cierto que sí preparamos para la formación de todo lo que implica la práctica docente en los diferentes niveles educativos, porque la pedagogía te abarca todo este análisis del hecho educativo. Y uno de esos precisamente tiene que ver con la docencia. Otro punto importante del campo laboral de los egresados es que han fungido como diseñadores instruccionales. Se han preparado en el área o han estado inmersos en el área de recursos humanos, específicamente en la capacitación para personal. Otro de los puntos, y han participado también o han desempeñado su profesión como asesores en diferentes ámbitos, ya sea de orientación escolar, de orientación vocacional, de orientación profesiográfica. También, al igual que en las otras carreras que han señalado, el egresado también participa en las organizaciones no gubernamentales, en donde se caracteriza por el servicio a las comunidades vulnerables, que te pueden ir desde la niñez hasta los adultos. Un sector más, como ya lo señalaba, están los espacios educativos comunitarios, sociales, administrativos. También participa en el diseño de planes y programas de estudio de los diversos niveles educativos. Entonces, esto es por señalar algunos de los espacios en el campo laboral de los egresados, al igual que los compañeros, esto en el sector público, en el sector privado, partiendo también que pueden estar desde el ámbito formal, no formal, en ámbitos emergentes, y esa es una ventaja que tiene el pedagogo, que precisamente al tener una amplia gama de actividades de formación en diferentes áreas, puede insertarse en alguna de ellas. Gracias. Muchas gracias, doctora Maribel Domínguez Basurto. La siguiente pregunta que les vamos a lanzar a los participantes está muy relacionada con el campo laboral de los egresados y está planteada de la siguiente manera. ¿En qué dependencias o lugares es en donde más se ubican o comienzan a trabajar los egresados? Vamos a hacer esta ronda de respuestas de la misma manera. Empieza la directora de la Facultad de Antropología, después la directora de la Facultad de Idiomas, continúa el director de la Facultad de Derecho y termina la directora de la Facultad de Pedagogía. Voy a tener la participación de la maestra Antonia Aguilar. Entonces, con la pregunta, ¿en qué dependencias o lugares es donde más se ubican o comienzan a trabajar los egresados? Gracias, doctor Susano. Bueno, en el ámbito antropológico tenemos, como ya se mencionó, en el caso de nuestra facultad, tenemos 4 licenciaturas, entonces los ámbitos son variados. Pero en general podríamos mencionar que la parte del sector educativo es un sector muy importante en donde se van incorporando nuestros y nuestras egresadas. Puede ser a nivel básico de secundaria o bachillerato, o a nivel superior. También, por supuesto, un sector importante es el sector público y privado. El sector público ¿cómo se llama? En instituciones de gestiones municipales. Tenemos muchos egresados y egresadas que se han incorporado al servicio público en administraciones en diferentes municipios. Generalmente se están incorporando en los municipios de donde son originarios u originarias. Entonces, tenemos ahí una participación importante. También en ámbitos emergentes, como pueden ser en las fiscalías. Para el caso de
de varios egresados tanto de antropología lingüística o de arqueología, también de antropología social, se han estado integrando en diferentes fiscalías. Desafortunadamente, la realidad social ha abierto un campo laboral en esa área y se incorporan en las diferentes fiscalías para el apoyo a la impartición de la justicia o esclarecimiento de ciertas investigaciones. También tenemos la incorporación de nuestros egresados y egresadas en proyectos emergentes que están haciendo diagnósticos para cuestiones de impacto ambiental o de cuestiones culturales, así como en actividades de diagnósticos para infraestructura. Ahorita, por ejemplo, para el caso de arqueólogos y de antropólogos sociales, se ha estado solicitando personal para la construcción del Tren Maya. Entonces, en diferentes ámbitos se están incorporando nuestros y nuestras egresadas a en estas áreas, y no podemos dejar de lado a todos aquellos quienes se integran a los posgrados. También debemos de destacar que el nivel que adquieren en las licenciaturas que aquí se ofrecen les permiten acceder a participar en estos concursos para ingresar a posgrados de calidad, y entonces también se están integrando en diferentes instituciones a nivel nacional o estatal, en el caso de la Universidad Veracruzana o en el caso de universidades como la UNAM, como la UAP, en otras instituciones en donde se integran para continuar con sus estudios. La preparación en estas disciplinas pues continúan, y eso también nos permite tener el dato de que se ubican en estos ámbitos principalmente. Muchas gracias, maestra María Antonia Aguilar, directora de la Facultad de Antropología, donde están ubicados 4 programas de licenciatura, desde la antropología lingüística, histórica, ¿sí? Entre otras, ¿sí? La arqueología, como ella mencionaba, y ahora daremos la participación de la maestra Carmen Báez Velázquez, directora de la Facultad de Idiomas, para que nos amplíe la respuesta que tiene relación con la anterior pregunta: ¿en qué dependencias o lugares es donde más se ubican o comienzan a trabajar sus egresados de sus 3 programas educativos? Gracias. Bueno, ligando a lo anterior, básicamente lo que es la licenciatura en enseñanza del inglés modalidad virtual, obviamente el campo dominante pues es la docencia. No podría especificar las instituciones, ya que al ser una licenciatura en modalidad virtual, estos ejercen su profesión en diferentes partes, tanto de la República Mexicana como en su caso en el extranjero. No podría especificar la institución como tal, pero aterrizándolo al área de lo que es Jalapa y alrededores, específicamente para la licenciatura en lengua inglesa y la licenciatura en lengua francesa, bueno, el mercado dominante, el mercado ocupacional dominante, pues es el área de la docencia también, y en segundo lugar la traducción y posteriormente el área de la literatura. En este sentido, básicamente comienzan a trabajar los egresados en instituciones educativas, tanto públicas como privadas. En el caso de las públicas, haré referencia a que la misma Facultad de Idiomas ha venido fungiendo como una bolsa de trabajo para los egresados en lo que respecta al Departamento de Lenguas Extranjeras y los cursos de educación continua, específicamente los autofinanciables, han servido como una bolsa de trabajo para nuestros egresados. De ahí, otras instituciones públicas, pues son en los diferentes interinatos que tienen oportunidad de los cuales tienen oportunidad de hacerse cargo nuestros egresados.
en escuelas públicas de nivel primaria, secundaria, bachillerato y obviamente en el nivel superior. En cuanto a las instituciones privadas, igual que son educativas en su mayoría, bueno, destacan, por ejemplo, Kiosk Centro de Lenguas Extranjeras, Bristol Inglés Profesional, The Institute, Jalapa, Thomas Jefferson School, la Universidad de Anáhuac, el Centro Educativo Siglo XXI de las Ánimas, el Centro Escolar Acueducto, el Instituto Educativo Jalapeño, el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, el Colegio Enrique Laubscher, el Instituto Francisco Javier Alegre, la Universidad Eurohispanoamericana, la Alianza Francesa, son algunos de las instituciones privadas que destacan en la contratación de nuestros egresados. Y bueno, también en instituciones privadas podríamos también mencionar la traducción, que muchos de nuestros egresados son contratados para trabajar como traductores y también lo hacen en gran parte de manera independiente. Entonces, esos son los principales lugares en los que se pueden desempeñar. Muchas gracias, doctora Carmen Báez, directora de la Facultad de Idiomas. Daremos participación al doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho, con la misma pregunta: ¿en qué dependencias o lugares es donde más se ubican o comienzan a trabajar los egresados? Muchas gracias nuevamente. Tradicionalmente nuestros egresados se ubican profesionalmente en los espacios donde desarrollan su servicio social. Primordialmente esto ha sido en el Poder Ejecutivo y Poder Judicial local. Somos una universidad pública y por tanto tenemos una vocación hacia todos esos elementos de justicia social en los que la formación ética y atención hacia aspectos de derecho social como son la materia laboral y la agraria, en este momento en un complejo proceso de reforma y transformación, es parte de nuestro interés principal. Claro, sin descuidar las áreas clásicas de la atención que debe tener un jurista. Pero lo que sí se ha observado a últimas fechas, y sobre todo por esta coyuntura de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, es que el servicio social o el acomodo de nuestros alumnos en estas áreas de servicio social cada vez es menor, es decir, va declinando, y ahora lo que se está viendo es que aumenta la capacidad que tienen nuestros alumnos de ser emprendedores. Y están haciendo la labor del ejercicio profesional libre, es decir, se está viendo entonces que tienen la capacidad para poderse desempeñar por sí mismos, para llevar sus asuntos en aquella área o áreas en las que tienen mayor facilidad. Así pues, entonces estamos viendo una transformación de nuestra ocupación, ya no solo en administración pública, sino además los estamos viendo con ese ímpetu emprendedor de llevar a cabo su propio trabajo en el ejercicio profesional libre. Gracias, doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho. Para concluir esta respuesta a esta ronda de preguntas, ¿en qué dependencias o lugares es donde más se ubican o comienzan a trabajar los egresados? Damos la palabra a la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía. Gracias, maestro Susano. Bueno, indiscutiblemente, como lo señalé en la respuesta anterior, la mayoría de los egresados se ubican en la docencia, porque es uno de los espacios más amplios y en cualquiera de los niveles educativos, hablo desde el nivel básico hasta nivel superior, ya sea ámbito público o privado, que coincide con lo que señalan los compañeros que me anteceden. Algunos egresados optan por estudiar algún posgrado, esto con la finalidad de seguir preparándose, y no propiamente en un espacio en particular de que se tengan que desempeñar. Muchos de los egresados lo que buscan con este posgrado es buscar un posgrado, válgase la expresión, de calidad para obtener una beca y a partir de ahí ellos cubrir sus costos, cubrir sus necesidades, tanto académicas como personales.
Me centro exclusivamente en estas dependencias donde se ubican estos egresados. Indiscutiblemente nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, ha sido un campo muy abierto para el pedagogo por las diferentes áreas, las diferentes dependencias, los diferentes programas que tiene y donde se ha podido insertar el pedagogo. Otra de los espacios es la Secretaría de Educación de Veracruz, también al contar con una amplia gama de áreas, de departamentos, donde tiene cabida el pedagogo. Así como la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Otros que pareciera ser que no tienen nada que hacer ahí, nuestros pedagogos, son diferentes corporativos. Uno de ellos, voy a hacer el comercial, pero espero que no me lo cobren, ¿verdad? El corporativo Chedraui ha abierto las puertas también, justamente para dar cabida a los pedagogos en los procesos de reclutamiento de personal, todo lo que tenga que ver con cuestiones de recursos humanos. Otro que también pareciera comercial son tiendas de abarrotes, tiendas departamentales que dices, ¿qué hace el pedagogo ahí? Lo enfocan precisamente en este sentido de que como sabe enseñar, van enfocados hacia estas áreas de recursos humanos. Otro es el IBES, Matraca, Asilo Sayago, como lo señalaba el doctor Alejandro, donde hacen su servicio social, muchos de ellos se van ubicando. En este sentido, bueno, es tan amplio y tiene cabida que solamente estoy mencionando algunos de ellos. Y también coincide con lo que señalaban, aparte de esas tiendas departamentales, de abarrotes, que pueden o no estar cumpliendo con su perfil profesional, también tenemos una gran cantidad de egresados que están desempeñando otras actividades que no tienen que ver nada absolutamente con la carrera. O bien, muchos que lo señalaban, el autoempleo, que van desde ventas de producto para el hogar, ventas por catálogo y, en fin, una serie de actividades independientes, así como también las que están enfocadas a su profesión con el dar clases, ¿sí? Particulares. Y algo que uno de los espacios que les han abierto muchísimo a los pedagogos han sido las escuelas particulares. Entonces, pues, a grandes rasgos es donde se inserta el pedagogo, ¿sí? Muchas gracias, doctora Maribel Domínguez Basurto, por estas respuestas. A los estudiantes del ingreso 2021, cuando fueron aceptados en alguna de las carreras del área de humanidades, tenían a lo mejor limitado el campo laboral de su carrera que seleccionaron. Con estas dos preguntas nosotros tratamos de ampliar los campos dominantes y los campos emergentes que tienen sus carreras para que ustedes tengan mayor información y en el trayecto de su carrera profesional ustedes vayan seleccionando dónde va a ser su ámbito laboral para que ustedes puedan ejercer ya su profesión. Vamos a concluir este conversatorio con la última pregunta. Y que está hecha de la siguiente manera. ¿De qué manera se está enfrentando la pandemia originada por COVID-19 dentro de cada entidad? Seguimos como hemos estado dando respuesta, primero la maestra María Antonia de la Facultad de Antropología, la maestra Carmen Báez de la Facultad de Idiomas, el doctor Alejandro de la Fuente de la Facultad de Derecho y cierra la doctora Maribel Domínguez Basurto. Maestra María Antonia Aguilar, ¿de qué manera se está enfrentando la pandemia originada por COVID-19 en su entidad? Gracias, doctor Susano.
Pues nosotros nos apegamos a las directrices que marca la universidad. Por supuesto que el principal objetivo es mantener la salud de todos y todas quienes integramos la comunidad de la facultad. También he de mencionar que en el caso de antropología, al igual que, por ejemplo, idiomas y otras facultades como filosofía, historia, letras, estamos en un mismo campus, en una misma unidad y por lo tanto llevamos a cabo acciones en conjunto con las demás entidades, en la propia unidad de humanidades. Nos estamos apegando a lo que se expresa en el sistema de semaforización de la universidad y por lo tanto nos mantenemos con actividades a distancia, con actividades de manera virtual. Las y los estudiantes de nuevo ingreso que están iniciando con nosotros y quienes iniciaron desde el periodo 2020, pues ya saben, continuamos con actividades virtuales. La atención, aunque es virtual, la damos al 100%, todo lo que se requiere en cuestiones administrativas, se atienden todas estas solicitudes. Por supuesto que insisto, en la salud de quienes integramos toda esta comunidad, que es lo primordial, y la parte presencial se limita a cuestiones meramente necesarias, indispensables. Contamos con, dentro de la unidad, con elementos que nos permiten garantizar de cierta manera esta atención cuando hay necesidad de que alguien acuda a las instalaciones para algún trámite, ya sea profesor o estudiante. Lo recibimos, por supuesto, todo lo manejamos con cita, en horarios establecidos precisamente para evitar algún riesgo, sobre todo cuando estamos en semáforo naranja o amarillo, que es cuando se han podido recibir algunos trámites. Cuando estamos en semáforo rojo, por supuesto que no lo hacemos porque insistimos en que se debe garantizar, se debe procurar el bienestar de quienes integramos la comunidad. Tenemos, por supuesto, un plan de acuerdo con lo que la propia universidad emite. Tenemos un plan para un posible regreso, en donde pues las actividades serían de manera escalonada, pero todo esto hasta que, de acuerdo con el semáforo epidemiológico, se puedan reactivar algunas actividades y que se cumplan con las condiciones, como ya lo ha mencionado la propia universidad, después de que haya por lo menos 4 semanas en semáforo verde en todas las regiones. Entonces, pues son como las medidas generales. La atención, insisto, para las y los estudiantes es de manera virtual. Contamos con el apoyo de las plataformas que brinda la universidad. Nuestros académicos y académicas están atendiendo en las diferentes plataformas, ya sea por Eminus, ya sea por Teams, pero no se limita solamente a esta. La universidad nos da la oportunidad de poder trabajar con otras plataformas, porque también entendemos que las y los estudiantes, dependiendo de su lugar en el que se encuentren para tomar las clases, pueden o no tener un buen acceso al internet, y entonces se van dando todas las facilidades. La modalidad a distancia nos ha permitido esta flexibilidad y mantener una comunicación estrecha con las y los estudiantes. Entonces, para quienes están ingresando, sí debemos de insistir en ocupar las vías institucionales, solamente los correos institucionales. Para el caso de quienes estamos en la parte administrativa, es el medio en el cual estamos atendiendo para poder garantizar que estamos recibiendo la información adecuada. Gracias, maestra María Antonia Aguilar. Ahora doy la participación a la maestra Carmen Báez Velázquez. No sé si quiera que le repita la pregunta o dar respuesta ya a la pregunta.
No, lo puedo hacer de manera directa. Muchas Sí. gracias. Pues respecto a la forma en que la Facultad de Idiomas ha estado enfrentando la pandemia originada por COVID-19, también desde un inicio nos hemos apegado a las indicaciones o las disposiciones institucionales basadas obviamente en el semáforo epidemiológico y hemos tomado acuerdos muy particulares de acuerdo a las necesidades de la propia Facultad de Idiomas. Entonces, la Junta Académica de la Facultad de Idiomas ha consensado y ha tomado acuerdos que se derivan de las disposiciones institucionales, tales como, por ejemplo, los acuerdos que toman las diferentes academias por área de conocimiento con respecto a las experiencias educativas, los contenidos de las experiencias educativas. En algunos casos se han tenido que resumir, se ha tratado de dar más, enfocarse en los que son, digamos, por decirlo así, más relevantes. Los exámenes estandarizados que se venían aplicando obviamente de manera presencial en cuanto a la licenciatura en lengua inglesa, pues han tenido que omitirse y se han buscado otras formas de evaluación, que ha sido más como una evaluación durante todo el periodo, una evaluación más cualitativa. Entonces sí se han hecho ajustes en cuanto a los contenidos de las experiencias educativas, pero siempre en el marco de las disposiciones institucionales. Coincide en muchos aspectos con lo que acaba de mencionar la directora de la Facultad de Antropología, toda vez que tomamos también acuerdos entre los directores del área de Humanidades, y entonces más o menos estamos trabajando a la par. Cabe destacar que, bueno, ha sido un gran esfuerzo y también algo muy reconocido, digno de reconocer, la forma en que los académicos, así, al igual que los estudiantes, han tenido que adaptarse a la modalidad a distancia a partir de licenciaturas que son más de carácter presencial. Entonces, en este sentido, bueno, se ha implementado el trabajo vía remota a través de videoconferencias, de correos electrónicos, de plataformas virtuales tales como la institucional, que es Eminus, Teams, Enmodo, Webroom, Zoom, etcétera, con formatos interactivos. También destaca el hecho de que los profesores se ha incrementado su asistencia a cursos de capacitación, de formación profesional, en el área del manejo de las TICs, en el diseño de ambientes virtuales, de enseñanza-aprendizaje, en el diseño de materiales para la enseñanza virtual. Se ha notado la preocupación de los docentes por estos cursos, por atender estos cursos de capacitación y, bueno, ofrecer experiencias educativas de mayor calidad en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje a distancia. Y bueno, todas las juntas que se realizan actualmente en la facultad son vía remota, los eventos académicos son vía remota, las inscripciones vía remota, sobre todo generalmente las inscripciones al Departamento de Lenguas Extranjeras pues se han venido haciendo siempre de manera presencial, ahora todo también se ha ajustado vía remota. Los trámites administrativos, las entregas de notas laudatorias, las asesorías, los exámenes de grado, las presentaciones de trabajo recepcional, todo se ha venido haciendo vía remota. Y en este caso, bueno, solo me permitiría solicitar a los estudiantes su paciencia, su comprensión, para, en el caso de que algún trámite tome un poquito más de tiempo de lo normal, es justamente por esta situación de que de momento no se puede hacer al 100% presencial, pero les puedo asegurar que la Facultad de Idiomas, al igual que las otras facultades hermanas de Humanidades, hemos hecho todo un esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias y hemos ido saliendo adelante y no dudamos que los estudiantes de nuevo ingreso se ajustarán a estas necesidades. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Weiss. Daremos la palabra al doctor Alejandro de la Fuente
con la misma pregunta. Muchas gracias nuevamente. Pues sí, efectivamente estamos coordinados, todas las facultades, creo que funcionamos en forma muy similar. Siempre estamos privilegiando la salud de nuestra comunidad y sin lugar a dudas ya las particularidades vienen en la forma en cómo cada una de nuestras academias por área del conocimiento está realizando las adecuaciones de los contenidos de las experiencias educativas. Esto es a fin de promover la transformación de las TICs como meras herramientas a que ahora sean las TACs, es decir, que utilicemos ese medio virtual, pero no solamente como herramienta, sino como un verdadero elemento de adquisición de conocimiento. De ahí la necesidad de capacitación y la voluntad que han tenido todos estos docentes de conocer en qué forma hacerlo. Entonces creo que lo significativo es ese esfuerzo que todos nuestros académicos y también nuestros alumnos están llevando a cabo para que esta docencia en forma remota sea eficaz, es decir, que se cumpla el objetivo de lograr un conocimiento, porque ello implica un cambio de mentalidad, es generar una cultura de mayor interés. Estábamos acostumbrados a la asistencia a un salón de clase y una clase magistral, pero ahora ya hay una carga mayor por parte del alumnado. Tienen entonces que trabajar, hacer más trabajo por sí mismos, y eso es parte pues del respeto que debe existir de aquellos que después de un esfuerzo, como son nuestros jóvenes que están en este momento, han logrado entrar a la universidad, y de los profesores que están en un proceso de transformación y de cambio precisamente de técnicas docentes o didácticas para lograr precisamente la eficacia de su trabajo. Entonces yo creo que los aspectos transversales propios de nuestra formación, como son el cuidado al medio ambiente, la cultura de la no violencia y sobre todo el de evitar las indiferencias, pues eso es precisamente en lo que ahora tenemos que centrarnos. Finalmente el conocimiento es un esfuerzo conjunto de autoaprendizaje, de asesoría, de seguimientos, pero los aspectos que son transversales son cuestiones que no podemos nosotros dejar a un lado, no podemos soslayar, y el gran esfuerzo es lograrlo a través de estas vías remotas. Creo que el esfuerzo ahí está, se está consolidando y bueno, pues estamos en un proceso que es de mediano plazo. Yo creo que al corto hemos logrado salir adelante, pero al mediano plazo y a largo plazo esto será una transformación verdaderamente institucional. Y con ello concluyo. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho. Para concluir la respuesta a esta pregunta, le daremos la palabra a la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía. Gracias, maestro Susano. Bueno, coincide mucho con lo que ya señalaron los compañeros. Esa es la desventaja de que le toque uno al final, ¿verdad? En ese sentido, sí quiero hacer como este recuento. ¿Por qué en estos momentos, cómo estamos enfrentando la pandemia? Justamente por los resultados que obtuvimos de la experiencia cuando inicia. A partir de ahí, es importante mencionar que cuando nosotros nos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a trabajar y regresamos en abril. Perfecto. Previo a eso, ¿qué hicimos? Todavía lo hicimos de manera presencial un viernes antes de salir. Reunión de profesores. Los profesores teníamos que estar enterados de lo que se nos venía, porque no teníamos muy claro qué era lo que se iba a presentar. Desde ahí empezamos a cuidar la famosa sana distancia, porque de los 80 y tantos académicos lo hicimos en 2 horarios para atenderlos. Fue tomar acuerdos para el desarrollo de las clases y hubo la iniciativa, que eso es algo muy maravilloso en la facultad, de uno de nuestros académicos que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero presentar todo lo que implica la plataforma de la Universidad Veracruzana. Fue sorprendente porque hubo muchas cosas que la mayoría de los académicos de la facultad desconocíamos, de la amplitud y de todas las herramientas que tiene la misma plataforma de la Universidad Veracruzana. A partir de ahí, bueno, pues fue tener que valernos desde prestadores de servicio social, académicos que tuvieran estos conocimientos en la misma plataforma para estarnos comunicando cómo se utiliza, cómo esto, cómo el otro, porque muchos, con muchos años de antigüedad, ni siquiera utilizábamos Eminus. En este sentido, dices, bueno, fue un paso muy importante el conocer esa herramienta tan valiosa.
Esta actividad, repito, la llevamos de manera presencial, posteriormente ya de manera virtual, un arduo trabajo con los coordinadores de academia. Primero reunirse con ellos, de ahí reunirse con todos los integrantes, y es cuando se diseñó el plan de atención académica administrativa durante la contingencia por COVID-19. Ahí fue, pues el propósito era generar recomendaciones generales para el regreso seguro de aquel momento. Algo muy importante y que dicen dentro de las males, hay cosas muy valiosas. Uno de ellos fue que tuvimos aproximadamente una participación del 95% de los académicos. ¿Por qué? Porque precisamente la virtualidad, el conocer Zoom, porque muchos ni siquiera conocíamos lo que era Zoom, ¿qué hizo? Que hubiera mayor asistencia vía remota y mayor aportaciones. Esto estamos hablando de que fue en ese periodo febrero-julio. Este plan de atención tuvo como marco de referencia esas famosas precisiones para el trabajo académico en el área académica de las humanidades, que se emitió el 24 de abril. Vean a qué distancia la Universidad Veracruzana ya estaba poniendo en marcha el tener que trabajar de manera remota, porque no teníamos la certeza de cuándo íbamos a regresar, y hasta la fecha no tenemos la certeza. Bueno, a reserva de ese plan de atención académica administrativo, los docentes fue cuando ya empezaron a implementar todas estas clases a distancia, utilizando los medios digitales, y se valieron de todo lo que encontraron. ¿Qué era lo más común? Pues vámonos desde el WhatsApp, desde el Face, desde el Eminus, desde el... Vaya, las herramientas que pudieran tener. Recordarán que la Universidad Veracruzana, ante esta situación, nos generó estas famosas cuentas de la plataforma de Telmex, ¿sí? Que muchos se desperdiciaron muchísimas cuentas porque ni siquiera las utilizaron. Hubo otros que efectivamente se explotaron a más no poder. También nos valimos de la plataforma institucional. En fin, así nos las llevamos. Nada más que teníamos un pendiente muy importante. Estudiantes de servicio social y de estancia académica, que su participación era concretamente presencial, virtual. De todos los que se inscribieron, teníamos por ahí ese pendiente de 54 estudiantes, que equivale a un promedio del 30% de los estudiantes inscritos en ese periodo. Y vean, otra de las cuestiones, las oportunidades llegan y hay que saberlas aprovechar. En septiembre del 2020, ya el Departamento de Vinculación con el Sector Productivo de la Inserción Laboral de la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior, mejor conocida como ANUYES, invitan a la Facultad de Pedagogía para la primera convocatoria, precisamente que tiene que ver con acciones educativas para la regularización del aprendizaje en estudiantes de niveles de educación básica y medio superior, una modalidad a distancia. Esta entidad académica fue piloto para llevarlo a cabo y así apoyar a esos estudiantes, porque no podíamos dejarlos al margen ni decir qué va a pasar. Se dio esta oportunidad, incluimos ahí, se preparó a los maestros, eran tres académicos, con estos estudiantes. Fue un trabajo muy fuerte y muy pesado porque era tener que conocer y capacitar desde la parte de las herramientas, de la parte pedagógica, de la parte disciplinar, en los diferentes niveles educativos. Hubo jóvenes que ahí, para cumplir con esta acción comunitaria, era preparar estudiantes de la Universidad Veracruzana. La idea era ese servicio que se pretendía. Y así sucesivamente. Al servir de piloto, pues, ¿qué pasó después? Que esta misma convocatoria se difundió a los diferentes programas educativos y que ha tenido éxito. Aún así estamos en los resultados. Esto a grandes rasgos. Hubo otra de las fortalezas que hubo en el inicio de esta pandemia, que hemos estado enfrentando muchos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Participación, ya lo señalaban, de académicos en cursos, desde ofrecer a recibir. Y no podemos dejar de lado la parte administrativa, y ya lo señalaban los compañeros. Se han atendido de manera puntual a través de los diversos medios digitales y se han entregado de manera presencial todas estas credenciales. También no se ha dejado de atender a los estudiantes, porque la credencial era, te la mando en un taxi a tu casa si eres de Jalapa,
o mándame un familiar, tratar de resolver. Se han enviado CARDEX, certificados, se han tramitado títulos, y algo muy importante que no puedo dejar al margen es, ahorita cierro mi maestro Susano, actividades de las secretarias de facultad la tuvieron que realizar los secretarios de facultad, ¿sí? Las secretarias de ventanilla, que normalmente las conocemos, secretarias del CEPSU, el trabajo de ellos lo tuvo que realizar, y ustedes también lo vivieron, los secretarios de facultad, que fue otra capacitación intensa. Entonces ha sido un trabajo muy arduo para la Facultad de Pedagogía, al igual que los demás, sin dejar al margen la parte académica y la parte administrativa. Gracias, maestro Susano. Sí, muchas gracias. Disculpe por los tiempos porque están cortados. Nosotros tenemos que cerrar a las 12:30 y a nombre del maestro José Luis Martínez, director del área de humanidades, agradecemos la participación de la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía, de la maestra Antonia Aguilar, directora de la Facultad de Antropología, de la maestra Carmen Báez, directora de la Facultad de Idiomas, y al doctor Alejandro de la Fuente, director de la Facultad de Derecho, para que se llevara a cabo el conversatorio Humanidades y Humanistas. A nombre del director de nuestra Dirección General de Humanidades, les damos las gracias por su participación, y a los estudiantes les invitamos a continuar participando en este programa Conoce a tu Universidad, porque les va a dar un panorama más de ahora que están ingresando a la Universidad Veracruzana. Como les dije, la máxima casa de estudios del estado de Veracruz y de la región sur-sureste. Muchas gracias a nombre de la Dirección General del Área de Humanidades. Muchas gracias a todos por su participación y a las demás estudiantes de los demás programas educativos que estuvieron participando. Buenos días, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.